Antonio Guerrero estaba de pie junto a la ventana de su apartamento en el 8º piso, observando la ciudad al atardecer. El aire de septiembre estaba lleno del aroma de las hojas otoñales y la lluvia que acababa de terminar. Su esposa Esperanza estaba sentada en el dormitorio, hablando por teléfono. Su voz sonaba baja, casi en susurros, pero Antonio distinguía palabras sueltas: Sergio, mañana sin falta. Antonio era un hombre de mediana edad, ingeniero de profesión, trabajaba en una oficina de proyectos. Alto, de hombros anchos, con el cabello que comenzaba a encanecer y ojos marrones penetrantes. Durante los 12 años de matrimonio se había acostumbrado a una existencia tranquila y pausada junto a Esperanza. Ella era economista en una pequeña firma consultora, una mujer intelectual, de carácter suave y buen corazón. Su cabello rubio siempre lo llevaba suelto, y sus ojos verdes irradiaban calidez y comprensión. Pero en los últimos meses algo había cambiado. Esperanza había comenzado a quedarse tarde en el trabajo con frecuencia, aparecieron esas misteriosas conversaciones telefónicas que interrumpía inmediatamente tan pronto como Antonio entraba en la habitación. Cuando él preguntaba con quién había estado hablando, la respuesta era siempre la misma: con Pilar del Departamento de Recursos Humanos. Sin embargo, Antonio conocía la voz de Pilar y definitivamente no era ella. Ayer intentó escuchar tras la puerta. Esperanza hablaba agitadamente: Sergio, entiendo la seriedad de la situación, pero no puedo decírselo a mi marido. No ahora. Ya tiene mucho trabajo, está preocupado por el proyecto. Estará categóricamente en contra si se entera. Antonio sintió cómo la rabia hervía dentro de él. Sergio. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué su esposa le ocultaba su relación con él? 12 años de matrimonio, y esta era la gratitud. Él siempre había sido un marido fiel, mantenía a la familia, nunca había dado motivos para los celos. ¿Y ahora? Esta mañana, cuando Esperanza se fue al trabajo, Antonio decidió actuar. Recordó a su viejo conocido, Víctor Cardona, quien trabajaba como director de esa misma firma consultora donde trabajaba su esposa. Habían estudiado en la misma clase, eran amigos, aunque después del colegio sus caminos se separaron. Víctor se convirtió en un empresario exitoso, mientras Antonio eligió una especialidad técnica. Marcando el número de Víctor, Antonio escuchó la voz familiar: Guerrero. ¿Cuántos años, cuántos inviernos? ¿Cómo estás, viejo? Hola, Víctor. Necesito que nos veamos. Una conversación seria. Acordaron encontrarse en un café cerca de la oficina de Víctor. Antonio llegó primero, pidió café y esperó nerviosamente. Víctor apareció 10 minutos después, un hombre elegante en un traje caro, con paso seguro y sonrisa acogedora. Te ves fatal, dijo Víctor, sentándose enfrente. ¿Qué pasó? Antonio respiró profundamente. Víctor, necesito tu ayuda. Se trata de mi esposa. ¿Esperanza Guerrera? Trabaja en nuestra firma. Excelente especialista, por cierto. Exactamente. Víctor, sospecho que me está siendo infiel. Víctor alzó las cejas. ¿En serio? ¿Espe? Ella es un modelo de virtud familiar. Siempre habla de ti con tanto amor. No sé qué dice allí, pero en casa pasan cosas extrañas. Conversaciones telefónicas constantes con cierto Sergio, secretos, retrasos en el trabajo. Cuando trato de averiguar qué pasa, me miente. Víctor se frotó la barbilla pensativamente. ¿Y qué quieres de mí? Envíala en un viaje de negocios. Urgente, por unos días. Revisaré sus cosas, teléfono, encontraré pruebas. Necesito saber la verdad. Antonio, esto es serio. ¿Estás seguro? Absolutamente. Víctor, está en juego nuestra vida familiar. Estoy harto de andar con cuernos. Si me está engañando, quiero saberlo. Víctor guardó silencio por largo tiempo, estudiando el rostro de su viejo amigo. Está bien.
Pero ten en cuenta, si te equivocas, puedes destruir el matrimonio con tus propias manos. Si tengo razón, el matrimonio ya está destruido. Solo que no lo sé. Al día siguiente Víctor llamó a Esperanza a su oficina. Ella entró con su sonrisa habitual y tranquila, sosteniendo una carpeta con documentos. Siéntese, Esperanza. Tenemos una situación urgente. Esperanza se sentó frente al director, colocando cuidadosamente la carpeta sobre sus rodillas. La escucho, Víctor. Nuestro socio en Valencia se ha encontrado con problemas serios en el proyecto que supervisábamos. Necesitamos ir urgentemente a resolverlo. Usted conoce mejor ese proyecto. ¿Cuándo hay que ir? Esperanza frunció ligeramente el ceño. Mañana. Los billetes ya están reservados. ¿Mañana? Esperanza palideció notablemente. Pero no puedo mañana. Tengo un asunto muy importante. ¿Qué asunto? No hay nada marcado en el calendario. Es personal. Muy importante. La cita se hizo hace 2 meses. Esperanza apretó las manos. Quizás alguien más pueda ir. Esperanza, entiendo que es inconveniente, pero la situación es crítica. El cliente amenaza con romper el contrato. El viaje durará máximo 3 días. Y ese asunto se puede posponer. No, no se puede, dijo Esperanza en voz baja. Esto no se puede posponer. Víctor la miró atentamente. Notó que Esperanza se veía pálida, más delgada. Tenía ojeras. ¿Se siente mal? Solo cansada. Últimamente mucho trabajo. Entonces el viaje de negocios hasta le será útil. Un cambio de ambiente. Esperanza guardó silencio por largo tiempo, claramente luchando consigo misma. Luego asintió. Está bien. Iré. Esa noche en casa Esperanza le comunicó a su marido sobre el viaje de negocios. Antonio fingió sorpresa y compasión. Qué inoportuno, dijo. Pero el trabajo es trabajo. Te acompañaré a la estación. Gracias, respondió Esperanza en voz baja. Esperanza estuvo toda la mañana silenciosa y pensativa. Varias veces se acercó al teléfono, marcaba un número, pero colgaba sin esperar respuesta. Antonio notó que se preparaba de alguna manera reacia, constantemente se detenía, como si luchara consigo misma. ¿No quieres ir?, preguntó él. Es que, mañana tenía una reunión importante. Muy importante. ¿Con quién? Con ese. ¿Sergio? Esperanza se volteó bruscamente hacia su marido. ¿De dónde conoces ese nombre? Lo mencionas a menudo en las conversaciones telefónicas. No lo menciono, dijo Esperanza rápidamente. Probablemente escuchaste mal. Es posible, se encogió de hombros Antonio, pero internamente notó con malicia, está mintiendo. Al día siguiente Antonio acompañó a su esposa hasta la estación de Atocha. El tren salía por la tarde. Esperanza estaba pálida y silenciosa. En la taquilla preguntó 2 veces el número del tren, aunque tenía el boleto en sus manos. ¿Todo bien?, preguntó Antonio. Sí, solo estoy nerviosa. Es un viaje de negocios importante. Estaban parados en el andén, esperando el tren. Esperanza miró el reloj varias veces. Antonio notó que le temblaban las manos. Se acercó el tren Madrid-Valencia. Esperanza besó apresuradamente a su marido en la mejilla. Cuídate. Buen viaje, querida. Antonio siguió con la mirada el tren que se alejaba y sintió una mezcla de alivio y expectativa. Finalmente podría encontrar la verdad. Antonio regresó a casa y sintió un extraño vacío. El apartamento parecía demasiado silencioso sin Esperanza. Normalmente ella lo recibía del trabajo, le preguntaba sobre sus asuntos, le contaba sobre su día. Y ahora solo silencio y el tic-tac del reloj en la pared. Se preparó un sándwich, pero no tenía ganas de comer.
Los pensamientos constantemente regresaban a Sergio. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuánto tiempo duraba su relación? ¿Por qué Esperanza le mentía en la cara? Antonio comenzó con un examen minucioso de todas las cosas de su esposa. Revisó su armario, estudiando cada vestido, cada blusa. Revisó los bolsillos, el forro. Nada sospechoso. Luego se dedicó a la cómoda con ropa interior, cosméticos, joyas. Todo estaba como siempre, ningún regalo de un hombre desconocido, ninguna nota o carta. En la mesita de noche junto a la cama había sus libros, gafas de lectura, crema para las manos. Antonio hojeó cada libro, verificando si había algo escondido entre las páginas. Pero tampoco aquí había nada. Luego recordó el teléfono. Esperanza siempre lo llevaba consigo, pero esta mañana lo había olvidado en la mesa de la cocina. Muy extraño para ella, nunca olvidaba el teléfono. Antonio tomó el dispositivo y comenzó a estudiar la lista de llamadas. En el historial había muchas llamadas a cierto S, entrantes y salientes. La última conversación había sido anteayer por la noche y duró 45 minutos completos. ¿De qué podían hablar tanto tiempo? Intentó devolver la llamada a ese número, pero escuchó el contestador automático: el número está temporalmente no disponible. Antonio frunció el ceño. ¿Por qué? Tal vez Sergio estaba casado y no quería que le llamaran. Revisó los mensajes, pero había pocos y todos eran de trabajo. Las fotos tampoco contenían nada sospechoso, fotos familiares, fotos de eventos corporativos, algunos paisajes. Decepcionado, Antonio se dio cuenta de que no encontraría pruebas en casa. Esperanza era demasiado cautelosa como para guardar evidencias de infidelidad en el apartamento. Pero había otro lugar, su oficina de trabajo. Ella tenía en casa una llave de repuesto de la oficina. Esperanza la guardaba por si acaso olvidaba algo importante para el trabajo. Por si acaso, decía entonces. De repente necesito urgentemente un contrato o documentos. Antonio llegó al edificio de oficinas en la calle de Alcalá. Un rascacielos de vidrio y concreto, donde se ubicaban docenas de diferentes empresas. El guardia en el vestíbulo lo conocía de vista, él había venido varias veces por Esperanza o le había traído cosas olvidadas en casa. Buenas tardes, Antonio, saludó el guardia. Esperanza está en viaje de negocios, ¿verdad? Sí, pero olvidó algunos documentos en casa. Agitó la carpeta en su mano. Me pidió que los trajera y se los entregara personalmente al director. Es muy importante para él. Entiendo. Pase. Antonio subió en el ascensor al tercer piso. El pasillo estaba vacío e iluminado solo por las lámparas de guardia. El sonido de sus pasos resonaba desde las paredes. La oficina de Esperanza estaba al final del pasillo, una habitación pequeña con ventana al patio interior. Abrió silenciosamente la puerta y entró. La habitación estaba ordenadamente arreglada, Esperanza siempre cuidaba el orden. Escritorio, computadora, 2 sillones para visitantes, armario para documentos, varias carpetas en los estantes. Antonio cerró la oficina desde adentro, se sentó en la silla de su esposa y miró alrededor. Aquí pasaba la mayor parte del día, aquí hablaba por teléfono con ese misterioso Sergio. Tal vez aquí también guardaba pruebas de su relación. Comenzó con la computadora, pero estaba bloqueada con contraseña. Antonio probó varias opciones, la fecha de su boda, su cumpleaños, el cumpleaños de Esperanza. Nada funcionó. Aparentemente, la contraseña era de trabajo, no relacionada con la vida personal. Entonces se dedicó al escritorio. En el cajón superior había útiles de oficina comunes, bolígrafos, lápices, clips, notas adhesivas. Tarjetas de visita de socios comerciales, cuadernos con notas de trabajo. Nada personal. En el segundo cajón había documentos de trabajo, contratos, informes, resúmenes financieros. Antonio los hojeó mecánicamente, sin profundizar mucho en el contenido.
Todo parecía bastante oficial. En el tercer cajón, el más bajo, bajo una pila de documentos algo blanqueaba. Antonio apartó cuidadosamente los papeles y vio un sobre. Un sobre blanco común con membrete oficial en la esquina. Sacó el sobre y leyó la dirección, para Esperanza Guerrera. En la esquina había un sello del Centro Médico Madre e Hijo y una fecha, hace 3 días. Antonio frunció el ceño. ¿Centro médico? Sus manos temblaron ligeramente cuando abrió el sobre. Dentro había 2 documentos, un certificado médico en papel oficial y una carta, escrita a mano en una hoja con el logo de la clínica. Antonio despegó el certificado y leyó la primera línea. El mundo a su alrededor se tambaleó, y las letras ante sus ojos se difuminaron. Certificado médico. Los resultados de los análisis de laboratorio confirman la presencia de embarazo. Tiempo de embarazo según datos de ultrasonido, 12 semanas. Embarazo. Esperanza estaba embarazada. Antonio releyó la línea una vez más, no creyendo a sus ojos. 12 semanas. Esto significaba que la concepción ocurrió durante sus vacaciones en el campo. Recordaba esos días, habían sido tan felices, tan cercanos el uno al otro. ¿Pero por qué callaba? ¿Por qué no le había dicho sobre el embarazo? Habían soñado tanto tiempo con un hijo, habían intentado concebir durante varios años. Esto debería haber sido la noticia más alegre de sus vidas. Antonio tomó el segundo documento, la carta del médico. La letra era clara, médica, pero las palabras que leyó lo hicieron palidecer. Estimada Esperanza. Según los resultados del examen completo y el estudio de su historial médico, me veo obligado a comunicarle las serias complicaciones relacionadas con su condición. La enfermedad renal crónica, pielonefritis crónica con transición a insuficiencia renal crónica de segunda etapa, que había estado en estado de compensación los últimos 5 años, está dando serias complicaciones debido al embarazo. Como ya le expliqué en la consulta, el embarazo crea una carga colosal en el sistema urinario. Sus riñones ya están trabajando al límite de sus posibilidades. Con el aumento del tiempo de embarazo, la carga solo aumentará. Según los resultados de los últimos análisis se observa un aumento del nivel de creatinina, lo que indica el crecimiento de la insuficiencia renal. En la orina se encontró proteína en concentración peligrosamente alta, lo que también es un síntoma alarmante. Considerando su historia médica, pielonefritis aguda en 2018 con transición a crónica, 2 exacerbaciones en 2019 y 2021, recomiendo encarecidamente contactar inmediatamente al profesor Andrade para consulta sobre la posibilidad de conservar el embarazo. Cita a través de mi secretaria el jueves, 28 de septiembre, 14. Debo advertir honestamente, la continuación del embarazo puede crear una amenaza crítica para su vida. Para la semana 32 es posible el desarrollo de la etapa terminal de insuficiencia renal. Por favor, piense seriamente en todos los riesgos. Entiendo que para usted, considerando los intentos previos fallidos de concepción y 2 abortos espontáneos en etapas tempranas, esta decisión es extremadamente dolorosa. Pero la vida de la madre debe ser la prioridad. Con respeto, S. Moreno, ginecólogo de categoría superior, candidato a ciencias médicas. Antonio terminó de leer la carta y la puso sobre la mesa. Las manos le temblaban, ante sus ojos flotaban puntos negros. Sergio. Era un médico. No un amante, sino un médico. Todas esas conversaciones secretas, preocupaciones, retrasos en el trabajo, Esperanza se sometía a exámenes, consultaba con médicos, trataba de encontrar una manera de conservar el embarazo sin ponerse en peligro mortal. Ahora entendía por qué había ocultado el embarazo. Sabía de sus problemas renales, sabía que los médicos estarían en contra de llevar el embarazo a término. Y él la había sospechado de infidelidad. Había organizado esta vil provocación con el viaje de negocios. Había enviado a su esposa embarazada y enferma en un viaje que podía costarle la vida. Dios mío, susurró Antonio,
agarrándose la cabeza. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Se imaginó cómo Esperanza había sufrido los últimos meses. Se enteró del embarazo, y en lugar de alegría sintió miedo. Escuchó del médico que el bebé podía costarle la vida. Y todo este tiempo calló, no quería preocuparlo, temía que él insistiera en un aborto. Por supuesto que habría insistido. Por supuesto que nunca le habría permitido arriesgar su vida por un bebé. Para él ella era más querida que todo en el mundo, pero para ella este bebé era el sueño de toda su vida. Después de 2 abortos espontáneos, esta era la última oportunidad de ser madre. Y estaba dispuesta a morir con tal de darle un hijo o hija. Antonio salió corriendo de la oficina y se dirigió a la oficina de Víctor, pero estaba cerrada. Antonio regresó a la oficina de su esposa y, tomando el teléfono con manos temblorosas, marcó el número de Víctor. Los largos tonos le parecieron una eternidad. ¿Aló, Antonio? Finalmente escuchó la voz de su amigo. ¿Qué pasó? Víctor. Gritó Antonio tan fuerte que su voz resonó como eco en la oficina vacía. Cancela todo urgentemente. Trae a Espe inmediatamente. ¿Qué? Antonio, ¿de qué hablas? Cálmate. El viaje de negocios. Cancela ese maldito viaje de negocios. Lo entendí todo. No me estás siendo infiel. Está enferma. Embarazada y enferma. Antonio, no entiendo nada. Explícame con calma. Acabo de salir de la oficina. Víctor, el tren ya está en camino. Antonio sintió como el corazón se detenía esperando la respuesta. Antonio, ¿qué está pasando? Explica normalmente. Necesito que regrese. Inmediatamente. Contacta al jefe del tren, detengan el convoy, lo que sea. Pero el tren está en camino. Hasta Valencia son 6 horas. ¿Qué puedo hacer? No entiendes. Antonio sintió cómo comenzaba el pánico. Está embarazada. 12 semanas. Tiene los riñones enfermos. Los médicos le prohibieron hasta hacer esfuerzos, y yo la envié en viaje de negocios. No debía haber ido. Cometí una estupidez terrible, imperdonable. ¿Embarazada? En la voz de Víctor apareció comprensión de la seriedad de la situación. Antonio, ¿por qué no dijiste antes? Porque soy un idiota. Porque pensé que me estaba siendo infiel. Sergio, con quien hablaba todo el tiempo, es un médico ginecólogo. Y yo decidí que era un amante. Dios mío. Antonio, ¿qué hago? Contacta con el ferrocarril. ¿Tienes conexiones? Ella olvidó el teléfono en casa, no puedo llamarla. Que el conductor le diga a Espe que el viaje de negocio se cancela. Que se baje en la primera estación. Está bien, lo intentaré. Pero es complicado. Los trenes no se detienen así nomás. Inténtalo. Por favor. La vida de mi esposa y mi hijo depende de esto. Antonio colgó el teléfono y volvió a tomar los documentos médicos. Ahora los leía más atentamente, tratando de entender toda la seriedad de la situación. Enfermedad renal crónica. Insuficiencia renal. Amenaza de vida. ¿Realmente todo era tan serio? ¿Por qué Esperanza nunca le había dicho sobre la verdadera magnitud de los problemas renales? Recordó que hace 5 años ella había estado hospitalizada con pielonefritis aguda. Entonces los médicos dijeron que la enfermedad podría volverse crónica, pero después, todo parecía haberse arreglado. Esperanza regularmente se hacía análisis, seguía una dieta, tomaba medicamentos, pero nunca se quejó de problemas serios. Aparentemente, todo este tiempo le había ocultado el verdadero estado de su salud. Lo protegía, no quería preocuparlo. Y cuando se embarazó y se enteró de los riesgos, con mayor razón decidió callar. Antonio se imaginó qué elección tortuosa había enfrentado Esperanza. Por un lado, el bebé tan esperado, el sueño de toda la vida, especialmente después de 2 embarazos fallidos. Por otro lado, la amenaza a su propia vida. Y eligió el bebé, dispuesta a sacrificarse. El teléfono sonó. Víctor.
Antonio, me contacté con el servicio de despacho del ferrocarril. Le transmitirán el mensaje al conductor del tren 102. ¿Qué mensaje? Que el viaje de negocios se cancela por circunstancias familiares extraordinarias. La pasajera guerrera debe bajarse en la estación principal más cercana y regresar a Madrid. Gracias, Víctor. Posiblemente le salvaste la vida. Espero que el mensaje llegue a tiempo. Antonio, perdóname. Si hubiera sabido, tú no tienes culpa de nada. Solo yo soy culpable. Antonio salió de la oficina y fue a casa. Todo el camino rezó para que el mensaje llegara a Esperanza, para que estuviera sana, para que todo saliera bien. En casa no podía encontrar su lugar. Caminaba de habitación en habitación, trataba de leer, ver televisión, pero los pensamientos constantemente regresaban a su esposa. ¿Dónde estaba ahora? ¿Había recibido el mensaje? ¿Cómo se sentía? A las 3 de la mañana llamó Víctor. Antonio, malas noticias. El corazón de Antonio se detuvo de terror. ¿Qué pasó? Tu esposa está en el hospital. La bajaron del tren en la estación de Salamanca. Cuando Esperanza viajaba en el tren, sentada en el compartimento 102 Madrid-Valencia, apretando contra su pecho su bolsa de viaje, por la ventana pasaban las luces del paisaje nocturno, el tren golpeaba rítmicamente con las ruedas, y ella no podía dejar de pensar en lo que había dejado en casa. Mañana, el jueves, tenía programada una reunión con el profesor Andrade, el nefrólogo líder del país, especialista de renombre mundial. Sergio había conseguido esta consulta con gran dificultad, el profesor solo recibía por recomendación de colegas y las citas se agendaban con meses de anticipación. Y ahora iba en este viaje de negocios y perdería la reunión que podía ayudarla a ella y a su bebé. Sacó de su bolsa un cuaderno rojo y por centésima vez releyó las anotaciones de las últimas semanas. Con letra cuidadosa estaban escritos los síntomas, resultados de análisis, recomendaciones de médicos. Cada línea era como una sentencia, pero Esperanza se aferraba a la más mínima esperanza. 20 de agosto, el doctor dijo que los indicadores empeoraron. 22 de agosto, ultrasonido de riñones. Signos de pielonefritis crónica, cambios cicatriciales en el parénquima. Tamaños dentro de lo normal, pero función notablemente disminuida comparada con el año pasado. 29 de agosto, análisis de orina. Proteína muy alta. Esto es malo. Sergio dijo que es signo de progresión de la enfermedad. 5 de septiembre, análisis repetidos. Sergio explicó que los riñones no se las arreglan con la carga. El embarazo crea carga adicional en el sistema excretor. Con cada semana solo será peor. 12 de septiembre, consulta con nefrólogo. El diagnóstico se confirmó, insuficiencia renal crónica de segunda etapa debido al embarazo. El médico recomendó interrumpir el embarazo. Esperanza cerró el cuaderno y puso la mano en el vientre. Bajo su corazón latía una pequeña vida, su hijo o hija. A las 12 semanas el vientre era aún apenas notable, y aún no sentía los primeros movimientos del bebé. Pero era un milagro que había esperado tanto tiempo. ¿Cómo podía renunciar a él? ¿Cómo podía matar a su hijo solo porque los médicos hablaban de riesgos? Sí, posiblemente moriría en el parto. Pero posiblemente no. La medicina no es una ciencia exacta, ocurren milagros. Y si abortaba, el bebé moriría con certeza. Y nunca más tendría hijos, Sergio había sido categórico en esto. Con su diagnóstico otro embarazo sería una sentencia de muerte, había dicho en la última consulta. Los riñones simplemente no resistirían. Si decide conservar a este bebé y sobrevive, nunca más tendrá hijos. La elección entre la vida y la maternidad. Una elección que ninguna mujer debería hacer. Esperanza no le había dicho a Antonio sobre el embarazo porque conocía su carácter. Él la amaba, y al escuchar sobre los riesgos, inmediatamente habría exigido interrumpir el embarazo. Habría tenido razón desde el punto de vista lógico, pero el corazón materno no obedece a la lógica. Quería encontrar una manera de conservar al bebé sin ponerse en peligro mortal.
Por eso constantemente consultaba con médicos, buscaba métodos alternativos de tratamiento, estudiaba literatura médica. Esperaba un milagro, una nueva metodología, cualquier cosa que la ayudara a ser madre y mantenerse viva. La compañera de compartimento, una mujer corpulenta de unos 50 años, con rostro bondadoso y cabello canoso, le habló. Niña, está muy pálida. ¿Quizás tomemos té? Tengo termo conmigo. Gracias, pero no quiero nada, respondió Esperanza. ¿Y va lejos? A Valencia. Por trabajo. Entiendo. ¿Y la familia cómo? En su estado, y viaja sola. Esperanza miró sorprendida a la mujer. ¿Cómo lo sabe? Se nota, querida. Yo misma tuve 4 hijos, tengo experiencia. Sí, admitió Esperanza en voz baja. ¿Y cómo se siente? A veces de diferentes maneras. Los médicos dicen que hay algunas complicaciones. Es normal. Yo también con el primer hijo tuve problemas. Pero todo salió bien. Lo principal, no ponerse nerviosa y cuidar la salud. Si esta bondadosa mujer supiera exactamente qué complicaciones y a qué precio podía salir este embarazo. El tren continuó su camino. Esperanza trató de dormir, pero el sueño no llegaba. Pensaba en Antonio, en cómo reaccionaría cuando supiera la verdad. Últimamente se había vuelto algo sospechoso, hacía preguntas extrañas, seguía atentamente sus conversaciones telefónicas. Probablemente había notado que había cambiado. Se había vuelto más reservada, pensativa. A menudo lloraba en el baño cuando pensaba que él no la veía. Rechazaba sus platos favoritos, constantemente tenía náuseas. Se cansaba rápidamente, quería dormir en los momentos más inoportunos. Antonio no era tonto, podía haber sospechado el embarazo. Pero por alguna razón no preguntaba directamente. ¿Tal vez él también temía la respuesta? Habían intentado tanto tiempo concebir un hijo, y si él se enterara del embarazo, y luego de la necesidad de interrumpirlo. De repente Esperanza sintió el familiar dolor punzante en la parte baja de la espalda. El mismo dolor que la había atormentado hace varios años, cuando estuvo hospitalizada con exacerbación de pielonefritis. Un dolor sordo, punzante, que se irradiaba al abdomen y se intensificaba con el movimiento. Al principio trató de no prestarle atención, achacarlo a la posición incómoda en el tren. Pero el dolor no pasaba, al contrario, se volvía más intenso. Se le añadieron náuseas y debilidad. Esperanza trató de cambiar de posición, acostarse de lado, pero no se sintió mejor. El dolor pulsaba al ritmo del latido del corazón, llegaba en oleadas. Con cada minuto empeoraba. Niña, ¿qué le pasa? Se preocupó la compañera. Se puso completamente pálida. Me siento mal, susurró Esperanza, apretando las manos al abdomen. Muy mal. El dolor se intensificó tanto que Esperanza se dobló por la mitad. En algún lugar en lo profundo de su conciencia pasó un pensamiento terrible, ¿y si esto era todo? ¿Y si el estrés del viaje de negocios, la sacudida del tren, las preocupaciones de los últimos días habían llevado al peor desenlace? Dios mío, ¿pero qué es esto? Exclamó la compañera. Ahora, llamaré al conductor. La mujer salió corriendo al pasillo, y en un minuto irrumpió en el compartimento el conductor, un hombre de mediana edad con rostro preocupado. ¿Qué pasó? Me siento mal, apenas pudo decir Esperanza. Estoy embarazada. Parece que comenzaron complicaciones. El conductor inmediatamente entendió la seriedad de la situación. Durante años de trabajo en el ferrocarril había visto de todo, partos en el tren, ataques cardíacos, derrames cerebrales. ¿Cuánto tiempo de embarazo? 12 semanas. ¿Le duele el abdomen? El abdomen y la espalda. Muy fuerte. ¿Náuseas? Sí. ¿No hay hemorragia? Esperanza verificó. Por ahora no. Pero el dolor es tal. Como si algo se desgarrara por dentro. El conductor sacó la radio y se comunicó con el jefe del tren. Hablaba rápidamente, en lenguaje profesional. Conductor llama al jefe del convoy. En vagón 5, compartimento 18 pasajera con complicaciones de embarazo.
Se requiere ayuda médica urgente. De la radio salió un crujido, luego una voz. Entendido. Hasta Salamanca 1 hora y media. Brinde primeros auxilios, llame ambulancia a la estación. ¿Hay médico entre los pasajeros? Verifico en las listas. El conductor se volteó hacia Esperanza. ¿Cómo se llama? Esperanza. Esperanza Guerrera. Escúcheme atentamente, Esperanza. Nos detendremos en Salamanca. Allí la recibirá una ambulancia. Mientras tanto trate de estar tranquila, no se mueva innecesariamente. El dolor no cedía. Esperanza yacía de lado, con las rodillas contra el pecho, y rezaba a todos los santos para que nada le pasara al bebé. Esta era su única oportunidad de ser madre, y si lo perdía ahora. La compañera le sostenía la mano, le acariciaba el cabello, la tranquilizaba. Todo estará bien, niña. Todo saldrá bien seguramente. Usted es fuerte, resistirá. ¿Y si el bebé? Esperanza no pudo terminar. No piense en lo malo. Piense en lo bueno. Imagínese cómo lo tomará en brazos por primera vez. 1 hora y 20 minutos después el tren comenzó a frenar. Por la ventana se veía la estación Salamanca con luces amarillas. En el andén ya estaba parada la ambulancia, parpadeaban las luces rojo-azules. Llegamos, dijo el conductor. Ahora la trasladarán. Al compartimento entraron 2 hombres en batas blancas con camilla. Uno de ellos, médico de mediana edad, inmediatamente comenzó el examen. ¿Hace cuánto duele? Unas 2 horas. ¿Intensidad del dolor en escala de 10 puntos? 7. 8 puntos. ¿No hay hemorragia? No. ¿Qué enfermedades crónicas tiene? Pielonefritis crónica. Insuficiencia renal. El médico frunció el ceño. Entiendo. Ahora la llevaremos al hospital, allí examinaremos detalladamente. Esperanza fue cuidadosamente trasladada a la camilla y sacada del tren. El aire frío de septiembre le golpeó la cara, por lo inesperado se estremeció. No se preocupe, dijo el médico, caminando junto a la camilla. Tenemos buen hospital, hay departamento de patología del embarazo. La examinarán, harán el diagnóstico correcto. ¿Y el bebé? Susurró Esperanza. Es temprano para decir. Necesitamos hacer ultrasonido, análisis. En la ambulancia le pusieron gotero a Esperanza y le dieron analgésico. El dolor cedió un poco, pero el miedo permaneció. ¿Qué diría Antonio cuando se enterara? ¿Cómo explicarle que había ocultado el embarazo? ¿Cómo contarle sobre la enfermedad, sobre los riesgos, sobre que su bebé tan esperado podía costarle la vida? Antonio no durmió el resto de la noche después de la llamada de Víctor. Se paseaba por el apartamento como una fiera acorralada, cada media hora llamaba al servicio de información del ferrocarril, luego a los hospitales de Salamanca, tratando de averiguar detalles. Le decían frases estándar: la paciente ingresó, estado de gravedad media, consulte detalles con el médico tratante. A las 5 de la mañana ya no pudo esperar más. Empacó una bolsa con cosas de primera necesidad, documentos, dinero. Escribió una solicitud de vacaciones por cuenta propia y la envió por correo electrónico a su supervisor. Llamó a su madre y le pidió que fuera con él. ¿Qué le pasó a Esperanza?, preguntó asustada Isabel. Está enferma, mamá. Muy enferma. Y embarazada. Y yo tengo la culpa de lo que le pasó. ¿Embarazada? ¿Esperanza está embarazada? Pero eso es maravilloso. No exactamente. Tiene los riñones enfermos. Los médicos dicen que el embarazo puede matarla. Dios mío. ¿Pero por qué callaba? Porque sabía que yo insistiría en un aborto. Y tendrías razón. Vamos, hijo. Resolveremos en el lugar. A las 6 de la mañana estaban en la estación. Antonio se sentó en la sala de espera y se reprochaba cada minuto de demora. Mientras él esperaba aquí el tren, Esperanza yacía en algún hospital, luchando por su vida y la del bebé. Y todo esto se podría haber evitado si simplemente hubiera hablado con su esposa en lugar de organizar provocaciones estúpidas. Antonio, deja de torturarte, dijo su madre. Ahora esto no ayudará.
Hay que pensar en cómo ayudar a Espe. Mamá, ¿y si muere? ¿Y si la pierdo por mi estupidez? No morirá. Espe es una chica fuerte. Y los médicos ahora saben tratar muchas cosas. ¿No entiendes? Tiene insuficiencia renal crónica. El embarazo crea una carga enorme en los riñones. Pueden fallar. Isabel palideció. Entonces con mayor razón hay que llegar rápido a ella. Lucharemos juntos. En el camino Antonio no dejaba de llamar al hospital de Salamanca. El médico de guardia informó que el estado de Esperanza se había estabilizado, el ataque agudo fue controlado, pero se requería examen serio. ¿Pueden trasladarla a una clínica de Madrid? Preguntó Antonio. Teóricamente sí, pero hay que esperar la estabilización completa del estado. El transporte en fase aguda puede ser peligroso para la madre y el feto. ¿Y el bebé? Según los datos del ultrasonido, el feto está vivo. Latido rítmico. Pero el embarazo está bajo amenaza. ¿Qué significa eso? Tono aumentado del útero, signos iniciales de desprendimiento de placenta. Por ahora pequeños, pero requieren tratamiento inmediato. En Valencia los recibió una ambulancia. Víctor había conseguido transporte especial a través de sus conexiones en el área de salud. Gracias por ayudar, le dijo Antonio a su amigo por teléfono. Es lo mínimo que puedo hacer. Antonio, me siento culpable. Si no la hubiera enviado en viaje de negocios, tú no tienes culpa. Solo yo soy culpable. Debería haber confiado en mi esposa, no sospechar de infidelidad. El camino a Salamanca tomó hora y media. Antonio se sentó junto al conductor y constantemente le pedía que fuera más rápido. El conductor entendía su estado. ¿Va por su esposa? Preguntó. Sí. Está embarazada, con complicaciones graves. Entiendo. No se preocupe, en Salamanca hay buenos médicos. Y si algo, rápidamente la llevaremos a Madrid. El Hospital Provincial de Salamanca resultó ser un edificio moderno con departamentos bien equipados. Antonio corrió a recepción. Esperanza Guerrera, ¿dónde está? Departamento de Patología del Embarazo, tercer piso. Pero a los enfermos solo dejan pasar en horarios de visita. Soy su esposo. Viajé toda la noche. Entiendo, pero las reglas son reglas. De 14 a 16 y de 18 a 20. ¿Dónde está el jefe del departamento? 10 minutos después Antonio hablaba con la jefa, una mujer de unos 50 años. Su esposa ingresó en estado grave, dijo. Amenaza de aborto debido a exacerbación de pielonefritis crónica. ¿Cómo está ahora? Estado estabilizado. Dolores controlados, indicadores mejoraron. Pero el embarazo sigue bajo seria amenaza. ¿Y si ocurre aborto? En ese término el bebé prácticamente no tiene posibilidades de sobrevivir, término demasiado pequeño. ¿Y para la vida de mi esposa? Paradójicamente, la interrupción del embarazo ahora puede salvarle la vida. Con su diagnóstico cada semana de embarazo aumenta el riesgo. ¿Qué quiere decir? En insuficiencia renal crónica el embarazo crea carga colosal en el sistema excretor. Si el embarazo se conserva, para la semana 32 puede desarrollarse etapa terminal de insuficiencia renal. ¿Y si no se conserva? Entonces la función renal puede restaurarse al nivel anterior y la vida de su esposa no correrá peligro. Antonio entendió que estaba ante la misma elección que Esperanza varios meses atrás. La vida de su esposa o la vida del bebé. Y cualquier elección que hiciera, alguien sufriría. ¿Puedo verla? Por supuesto. Solo no la preocupe. Cualquier estrés puede provocar empeoramiento. Esperanza yacía en una sala del Departamento de Patología del Embarazo. Era una sala moderna de una cama con baño y ducha propios. Estaba conectada a gotero, en el monitor junto a la cama parpadeaban números, pulso, presión, indicadores del feto. Su rostro estaba pálido, pero tranquilo. Al ver a Antonio, sonrió débilmente. ¿Viniste? ¡Qué rápido! Por supuesto que vine. En avión hasta Valencia, luego en ambulancia aquí. ¿Cómo te sientes? Mejor. Los médicos son buenos, el dolor casi pasó. El bebé está vivo. Antonio se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano de su esposa.
Espe, ¿por qué no me dijiste? ¿Qué? Sobre el embarazo. Sobre la enfermedad. Sobre todo. Esperanza apartó la mirada. Tú sabes. Encontré los documentos en tu oficina. Después de que te fueras. Espe, pensé que me estabas siendo infiel. ¿Qué? Esperanza con dificultad volteó la cabeza hacia su marido. ¿Infiel? Esas conversaciones con Sergio, el secreto, las mentiras. Pensé que tenías un romance. Esperanza cerró los ojos. Dios mío. ¿Y por eso me enviaste en viaje de negocios? Sí. Le pedí a Víctor que organizara un viaje de negocios para revisar tus cosas, encontrar pruebas. Antonio. En la voz de Esperanza aparecieron lágrimas. ¿Cómo pudiste pensar así? Después de 12 años de matrimonio, perdóname. Soy un idiota. Un completo idiota. Pero ¿por qué no me dijiste la verdad? Esperanza guardó silencio por largo tiempo. Luego dijo en voz baja, porque sabía lo que dirías. Que había que interrumpir el embarazo. Que mi vida era más importante. Y habría tenido razón, tal vez. Pero para mí este bebé es más importante que mi vida. Espe, no entiendes. Los médicos dicen que puedes morir. Entiendo. Sergio me explicó todos los riesgos. Pero estoy dispuesta a arriesgar. Pero yo no estoy dispuesto a perderte. Antonio, tengo 34 años. Ya tuve 2 abortos espontáneos. Si aborto ahora, nunca más tendremos hijos. ¿Estás preparado para eso? Antonio guardó silencio. Soñaba con hijos no menos que su esposa, pero la idea de poder perder a Esperanza era insoportable. Hay otra opción, dijo Esperanza. El profesor Andrade. Es el mejor nefrólogo del país. Tal vez encuentre una manera de conservar el embarazo sin riesgo crítico para mi vida. ¿Y si no encuentra? Entonces tomaremos la decisión juntos. Pero primero necesito llegar a su consulta. Debía encontrarme con él hoy. Organizaré la reunión. Por cualquier medio. Antonio asintió. Está bien. Pero con una condición. ¿Cuál? No más secretos. Pase lo que pase, decidiremos juntos. Prometo. A la sala entró la jefa del departamento. ¿Cómo van las cosas? Le preguntó a Esperanza. Casi no hay dolor. Eso es bueno. Recibimos los resultados de los análisis. Los indicadores de función renal empeoraron comparado con la norma, pero se estabilizaron después del tratamiento. El bebé está vivo, latido rítmico, pero el tono del útero está elevado. ¿Qué sigue? Preguntó Antonio. Hay que decidir sobre el traslado a clínica especializada. No tenemos el equipo necesario para llevar embarazo tan complejo. ¿A Madrid se puede? Se puede. Pero no antes de 2 o 3 días. El estado debe estabilizarse completamente. ¿Y la consulta con el profesor Andrade? Es el mejor especialista del país en tales casos. Si se logra organizar la consulta, sería la opción óptima. Estos 3 días se convirtieron en los más largos en la vida de Antonio. Prácticamente no se separaba de la cama de su esposa, hacía guardia en el hospital día y noche. Isabel se instaló en un hotel cercano, les traía comida, hablaba con los médicos, mantenía el ánimo. El nieto está creciendo, decía, mirando el monitor que mostraba el latido del feto. Corazoncito fuerte, como el abuelo. Esperanza gradualmente se recuperaba. Los dolores desaparecieron, los análisis mejoraron, el bebé se desarrollaba normalmente. Pero los médicos advertían, esto podía ser una mejoría temporal. Con el aumento del término del embarazo la carga en los riñones aumentará, explicaba la jefa. Se necesita observación constante y tratamiento especializado. Antonio se contactó con la clínica madre e hijo en Madrid y acordó el traslado de Esperanza. A través de conocidos de Víctor logró una reunión con el profesor Andrade. Al tercer día llegó una ambulancia especial para el transporte a Madrid. Esperanza fue cuidadosamente trasladada en camilla, conectada a monitores portátiles. Vamos a casa, dijo Antonio, sosteniendo la mano de su esposa. Vamos. Y lucharemos por nuestro bebé.
El camino a Madrid tomó 4 horas. Esperanza yacía en la camilla en la ambulancia de reanimación, conectada a monitores y goteros. Junto a ella se sentaba un médico reanimador que vigilaba su estado. Antonio sostenía la mano de su esposa y no dejaba de rezar. La madre de Antonio se sentaba al lado. ¿Cómo te sientes?, le preguntaba cada media hora. Normal. El pequeño es fuerte, me está ayudando. Eso es bueno. Significa que se desarrolla normalmente. Antonio, ¿qué dirás en el trabajo? Tienes un proyecto importante. Olvídate del trabajo. Ahora solo importan tú y nuestro bebé. En Madrid los recibió un equipo de médicos de la clínica Madre e Hijo, una de las mejores clínicas privadas de la capital, especializada en llevar embarazos complejos. Antonio no escatimó dinero, pidió crédito, vendió el coche, con tal de asegurar a su esposa el mejor tratamiento. El profesor Andrade resultó ser un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y anteojos. Estudió atentamente todos los análisis de Esperanza, resultados de ultrasonido, conclusiones de médicos de Salamanca. La situación es realmente compleja, dijo. Pero no desesperanzadora. ¿Qué quiere decir?, preguntó Antonio. Con el tratamiento correcto y observación constante hay posibilidad de llevar al bebé a término. No 100%, pero bastante real. ¿Qué posibilidad exactamente? Esperanza apretó la mano de su marido. Considerando su término, 12 semanas, y la etapa de insuficiencia renal, evaluaría las posibilidades en 40%. Tal vez un poco más, si su organismo responde bien al tratamiento. ¿Y si se interrumpe el embarazo? Entonces el riesgo para su vida se vuelve mínimo. La función renal puede restaurarse al nivel anterior en el curso de varios meses. ¿Pero será el último embarazo? El profesor asintió. Desafortunadamente, sí. Con su diagnóstico y considerando las fallas previas, un nuevo embarazo sería extremadamente peligroso. Esperanza y Antonio se miraron. La elección seguía siendo de ellos. Si decidimos conservar el embarazo, ¿qué significará prácticamente?, preguntó Antonio. Permanencia constante en la clínica hasta el parto. Análisis diarios, ultrasonido cada semana, consultas con nefrólogo, cardiólogo, endocrinólogo. Dieta especial, limitación estricta de actividad física, terapia medicamentosa. Es decir, prácticamente todo el embarazo restante en el hospital. Sí. Es la única manera de controlar la situación y reaccionar oportunamente a las complicaciones. ¿Y el parto? Cesárea en la semana 34. Antes el bebé será demasiado pequeño, después, riesgo crítico para la madre. Esperanza asintió decididamente. Acepto. Espe. Comenzó Antonio. Acepto, repitió. Esta es nuestra única oportunidad de ser padres. El profesor Andrade los miró atentamente. ¿Entienden que aun cumpliendo todas las condiciones el riesgo sigue siendo muy alto? ¿Especialmente en términos tardíos? Entendemos, respondió Antonio. Pero si Espe está dispuesta a arriesgar, yo la apoyaré. Bien. Entonces comencemos el tratamiento. Los siguientes meses se convirtieron para la familia Guerrero en una prueba de resistencia. Esperanza prácticamente se instaló en la clínica. Su sala se convirtió en segundo hogar, aquí estaban sus cosas, libros, fotografías familiares. Antonio venía a verla cada día después del trabajo, pasaba los fines de semana junto a ella. El embarazo se desarrollaba, pero no sin problemas. En la semana 22 Esperanza tuvo exacerbación de pielonefritis. La temperatura subió a 38,5 grados, en los análisis de sangre aparecieron signos de inflamación. Habrá que aplicar antibióticos, dijo el profesor Andrade. Elegiremos los que sean menos dañinos para el feto. ¿Y si la infección no pasa?, preguntó Esperanza. Entonces habrá que interrumpir el embarazo. La sepsis con insuficiencia renal puede ser mortal. Antonio no se separó de su esposa 3 días, hasta que la temperatura bajó. Le leía en voz alta los libros favoritos, le contaba sobre el trabajo, hacía planes para el futuro. Cuando nazca el pequeño, compraremos una casa de campo, decía. Con jardín grande.
cultivaremos manzanas. Y también colgaremos columpios, añadía Esperanza. Y haremos un arenero. En la semana 26 ocurrió nueva exacerbación. Esta vez, preeclampsia, complicación grave del embarazo. Presión 180 sobre 110, proteína en orina aumentó, informó el médico de guardia. Se necesita tratamiento inmediato. Esperanza fue trasladada a reanimación. Los siguientes 5 días fueron críticos. Antonio prácticamente vivía en el hospital, su madre lo obligaba a comer y dormir un poco. Debes ser fuerte, decía Isabel. Espe necesita tu apoyo. En la semana 30 los médicos comunicaron el sexo definitivo del bebé y mostraron ultrasonido 3D. Varón, dijo el doctor, mostrando la imagen. Pesa ya cerca de 1,3 kg. Para 30 semanas es buen indicador. Esperanza lloró de felicidad. Un hijo. Tendremos un hijo. ¿Cómo lo llamaremos? Preguntó Antonio. Víctor. Que gane en esta batalla por la vida. Antonio entendió que su esposa tenía razón. Para la semana 32 el estado de Esperanza comenzó a empeorar seriamente. Los análisis mostraban progresión de insuficiencia renal. Hay que prepararse para parto prematuro, dijo el profesor Andrade. En ese término el bebé ya tiene buenas posibilidades de sobrevivir. ¿Y yo? Preguntó Esperanza. Usted también. Si hacemos cesárea ahora. 2 semanas más, pidió Esperanza. Déjenos llegar a las 34 semanas. Es muy arriesgado. Los riñones pueden fallar completamente. 2 semanas pueden salvar la vida de mi hijo. El profesor miró a Antonio. Este suspiró pesadamente y asintió. Está bien. Pero ante los primeros signos de empeoramiento crítico, operación inmediata. Estas 2 semanas se convirtieron en las más terribles en la vida de Antonio. Veía cómo su esposa se debilitaba cada día. Su rostro adquirió un tinte gris amarillento enfermizo, manos y piernas se hincharon mucho, la respiración se volvió dificultosa, pero ella resistía. Hablaba con el bebé, le contaba cuentos. ¿Me escuchas, pequeño? Le decía, acariciando el vientre. Mamá te ama mucho. Resiste un poquito más, y nos veremos. En la semana 34 los médicos dijeron que esperar más era categóricamente imposible. Mañana operación, anunció el profesor Andrade. Estado crítico. Si no operamos ahora, perderemos a ambos. La noche antes de la operación Esperanza y Antonio hablaron largo. Ella estaba muy débil, pero la conciencia permanecía clara. Si algo me pasa, dijo, debes prometerme algo. Nada te pasará. Prométeme. Está bien. Primero, amarás a nuestro hijo más que a nada en el mundo. Pero no lo culparás por mi muerte, si ocurre. Espe. Prométeme. Prometo. Segundo, no te quedarás solo. Encontrarás una buena mujer que sea madre para Víctor. No podré amar a nadie más. Podrás. Y debes. El niño necesita madre. Sobrevivirás. Entonces seremos la familia más feliz del mundo. Tercero, continuó Esperanza, respirando con dificultad. Cuéntale sobre mí. ¿Cómo lo amé? Muéstrale fotografías, cuéntale cómo era yo. Que sepa que su mamá dio la vida para que él naciera. ¿Por qué hablas así? Le contarás tú misma, posiblemente. Pero si no, que no se culpe. Esta fue mi elección. Mi elección consciente. Antonio no pudo contenerse más. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Espe, te amo tanto. No me imagino la vida sin ti. Y yo te amo. Más que la vida. Por eso quiero darte un hijo. Esa noche Antonio no durmió. Se sentaba junto a Esperanza, sostenía su mano, escuchaba su respiración. A veces ella despertaba. ¿Estás aquí? Susurraba. Aquí. No me iré a ninguna parte. Bien. Me siento más tranquila cuando estás cerca. Por la mañana llevaron a Esperanza al quirófano en camilla. Antonio caminaba al lado, sin soltar su mano. Te amo, dijo. Y yo a ti. Siempre te amaré. Pase lo que pase. En las puertas del quirófano los detuvieron.
Antonio besó a su esposa en la frente. Nos veremos en unas horas. Tú, yo y nuestro hijo. Por supuesto, sonrió Esperanza. Finalmente seremos los tres. La operación comenzó a las 9 de la mañana. Antonio caminaba por el pasillo del hospital como autómata. Vinieron su madre y Víctor. Todos trataban de calmarlo, pero él no escuchaba nada. Isabel se sentaba en el sillón y leía oraciones. En su larga vida había visto mucho, pero tal tensión no había experimentado nunca. Todo estará bien, le decía a su hijo. Esperanza es fuerte, saldrá adelante. Mamá, ¿y si la pierdo? No la perderás. Tiene por qué vivir, tú y el pequeño. Víctor Cardona se sentía culpable. Entendía que formalmente no tenía responsabilidad por lo ocurrido, pero igual se reprochaba. Antonio, perdóname, dijo una vez más. Si hubiera sabido, tú no tienes culpa de nada. Actuaste como amigo. Y yo me comporté como un idiota, pero podría haberme negado. Entonces me habría dirigido a alguien más. O yo mismo habría organizado una provocación. El resultado habría sido el mismo. Salió una enfermera del quirófano. Nació el niño. Anunció con sonrisa. Vivo, grita. Antonio sintió cómo se le doblaban las piernas. ¿Y Espe? La operación continúa. Hay complicaciones para detener la hemorragia. 2 horas más de espera. Las más largas en la vida de Antonio. Sabía que su hijo estaba vivo, pero no sabía cuándo vería a su esposa. Finalmente se abrió la puerta del quirófano. Salió el médico, cansado, con expresión seria. El niño está sano, dijo. Pesó 1,950 kilogramos. Para 34 semanas es excelente resultado. Respira independientemente. ¿Y Esperanza? Estado extremadamente grave. Detuvimos la hemorragia, pero se desarrolló insuficiencia renal aguda. Las próximas 24 horas serán críticas. ¿Sobrevivirá? No puedo garantizar. Estamos haciendo todo lo posible. ¿Puedo ver al hijo? Por supuesto. Lo están trasladando al departamento de reanimación de recién nacidos. Antonio vio a su hijo a través de la pared de vidrio. Un hombrecito diminuto, pero completamente formado yacía en incubadora, conectado a varios sensores y aparatos. Estaba activo, movía bracitos y piernitas, de vez en cuando abría los ojitos. Niño hermoso, dijo la enfermera del departamento. Y fuerte. Para prematuro muy buenos indicadores. ¿Cómo lo van a llamar? Preguntó Isabel, sin quitar los ojos del nieto. Víctor, respondió Antonio. Así lo nombró Espe. Buen nombre, asintió la enfermera. Víctor significa vencedor. Esperanza fue trasladada a reanimación. Estaba conectada al respirador artificial, sistemas de monitoreo de funciones vitales, máquina de riñón artificial. No dejaban pasar a Antonio. Las primeras 24 horas pasaron en lucha por la vida. Los médicos hacían todo lo posible, mantenían el trabajo del corazón, hacían hemodiálisis, luchaban contra la infección. El organismo está agotado por el embarazo, explicó el profesor Andrade. Los riñones prácticamente no funcionan. Si en el curso de 48 horas la función no se restaura al menos parcialmente, ¿qué entonces? Entonces las posibilidades de supervivencia se vuelven mínimas. Antonio pasó la segunda noche insomne en espera. Mentalmente hablaba con ella, Espe, debes luchar. Nuestro hijo te espera. Es tan hermoso, tan fuerte. Debes verlo. Pesa casi 2 kilos. Los médicos dicen que para prematuro es excelente peso. Al tercer día apareció un débil rayo de esperanza. Los riñones comenzaron a producir un poco de orina. Esta es buena señal, dijo el profesor. La función se restaura parcialmente, pero la alegría fue prematura. Hacia la noche el estado empeoró de nuevo. Comenzaron problemas con el corazón. Al cuarto día el profesor Andrade llamó a Antonio a su oficina. Lo siento mucho, dijo. Hicimos todo lo que pudimos. El organismo no resiste. ¿Cuánto tiempo? Unas horas. Tal vez menos.
Dejaron pasar a Antonio donde Esperanza. En reanimación permitieron quedarse a su madre y a Víctor. Estaban junto a la cama, despidiéndose silenciosamente de la mujer que había dado la vida por su hijo. Esperanza, susurraba Isabel, fuiste la mejor nuera. Gracias por el nieto. Cuidaré de él como de mi propio hijo. Antonio tomó la mano de su esposa. Espe, te amo tanto. Perdona que no entendí inmediatamente. Perdona que te sospeche. Tenías razón, nuestro hijo es más querido que todo. Cuidaré de él. Le contaré qué madre tan maravillosa tuvo. A las 5 de la mañana del quinto día los aparatos mostraron línea recta. El corazón de Esperanza se detuvo. Antonio estaba junto a la cama, sosteniendo la mano sin vida de su esposa, y no podía creer que todo había terminado. Ayer estaba viva, respiraba, y hoy se convirtió en heroína, dijo en voz baja Víctor. Verdadera heroína. Sí, concordó Antonio. Nos regaló a Vico. El regalo más querido del mundo. La enfermera tácticamente propuso despedirse. Antonio besó a su esposa en la frente por última vez. Duerme tranquila, querida. Cuidaré de nuestro hijo. Prometo. El funeral de Esperanza se realizó 3 días después. Vino mucha gente, colegas del trabajo, amigos, parientes. Todos hablaban de qué madre tan abnegada había sido, como recordarían su hazaña. Antonio estaba junto a la tumba con su madre. El bebé aún era muy pequeño, y aún no lo habían dado de alta del hospital. El pequeño Víctor en ese momento dormía. Pero Antonio creía que algún día su hijo entendería qué sacrificio había hecho su madre por él. Después del funeral comenzó la vida cotidiana difícil. El pequeño Víctor aún pasó un mes en el hospital, como bebé prematuro, necesitaba cuidado especial. Antonio venía para verlo a través de la pared de vidrio cada día. Crece grande y fuerte, le decía mentalmente a su hijo. Mamá dio su vida por ti. Debes justificar su sacrificio. Víctor crecía rápidamente, a pesar de la prematuridad. Los médicos estaban contentos con su desarrollo. Niño fuerte, decían. Ninguna desviación. Será sano. Cuando finalmente dieron de alta a Víctor a casa, comenzó el verdadero periodo de prueba. El recién nacido requería atención constante, lloraba por las noches, necesitaba alimentación cada 2 horas. Antonio se sentía completamente indefenso. Isabel vino al rescate. Se mudó donde su hijo y se hizo cargo del cuidado principal del nieto. Tú trabaja, le decía a Antonio. Y con el pequeño me las arreglaré. Tengo experiencia, a ti te crié. Mamá, ya tienes 70 años. ¿Y qué? Aún no soy una anciana. Criar al nieto es alegría, no carga. Isabel realmente resultó ser excelente abuela. Sabía cómo calmar al bebé que lloraba, alimentarlo correctamente, bañarlo, acostarlo. Bajo sus manos cuidadosas Víctor crecía y se desarrollaba rápidamente. Antonio gradualmente se acostumbró al papel de padre soltero. Por la mañana, trabajo, por la noche, hijo. Jugaba con Víctor, le contaba sobre mamá, le mostraba fotografías. Esta es mamá, le decía al hijo de 6 meses, mostrando foto de boda. Era muy hermosa y bondadosa. Y te amaba mucho. Víctor sonreía en respuesta, extendía las manitas hacia la fotografía. En él no había nada enfermizo, era un niño sano, alegre. Amigos y conocidos compadecían a Antonio, ofrecían ayuda. Víctor Cardona regularmente los visitaba, traía regalos para el pequeño. ¿Cómo van las cosas? Preguntaba. Normal. Vico crece, se desarrolla. Los médicos dicen que no hay problemas. ¿Y tú cómo? Me las arreglo. Es difícil sin Espe, pero me las arreglo. Si necesitas algo, dirígete. No te avergüences. Gracias. Pero por ahora nos las arreglamos solos. Cuando Víctor cumplió 3 años, Antonio decidió llevarlo al jardín de infantes. Isabel estaba en contra. ¿Para qué? Yo me quedo con él. Mamá, necesita comunicación con coetáneos. Y tú necesitas descanso. No necesito descanso.
Necesito a mi nieto. Pero Antonio insistió. Eligió un buen jardín de infantes privado en el barrio, donde trabajaban educadoras experimentadas. El primer día en el jardín Víctor lloró, no quería soltar a su padre. Pero gradualmente se acostumbró, se hizo amigo de otros niños. Regina era educadora en el grupo medio. Mujer de unos 30 años, no muy alta, con cabello corto oscuro y ojos marrones bondadosos. Inmediatamente le gustó a Víctor. Papá, ¿por qué no tengo mamá, y los niños sí? Preguntó una vez el niño. Antonio se había preparado para esta pregunta. ¿Tuviste mamá? La mejor mamá del mundo. Pero se enfermó y murió cuando naciste. ¿Y dónde está ahora? En el cielo. Te mira desde allá y te ama mucho. ¿Por qué otros niños vienen con mamás y yo solo contigo? Porque nosotros tenemos familia especial. Somos compañía masculina. Víctor reflexionó. ¿Y se puede que yo también tenga mamá? La pregunta dio directo al corazón. Antonio entendió que su hijo necesitaba cuidado femenino, cariño materno, que no podían dar ni él ni la abuela. Regina frecuentemente se quedaba con Vico después del fin del día laboral, cuando Antonio llegaba tarde del trabajo. No se preocupe, decía. No es difícil para mí. Vico es muy buen niño. Gracias. No sé qué haríamos sin usted. Tienen situación difícil. Criar solo al niño no es fácil. Gradualmente entre Antonio y Regina se estableció comunicación. Al principio hablaban solo sobre Vico, sus éxitos y problemas. Luego las conversaciones se volvieron más personales. Regina estaba divorciada, no tenía hijos. Trabajaba con niños por vocación, los amaba sinceramente. Vico es niño especial, le decía a Antonio. Muy inteligente, sensible. Pero le falta cuidado materno. Trato de darle todo lo que puedo. Usted es padre excelente. Pero hay cosas que solo puede dar una mujer. Antonio al principio no notaba que entre él y Regina se establecían relaciones especiales. Aún experimentaba muy agudamente la pérdida de esperanza, se sentía culpable de su muerte. Pero Regina era paciente. No se imponía, no apresuraba los eventos. Simplemente estaba cerca, ayudaba con Víctor, escuchaba cuando Antonio necesitaba hablar. Se culpa a sí mismo, dijo una vez. Pero esto no es correcto. Su esposa hizo su elección conscientemente. Pero si yo no hubiera organizado esa estúpida provocación con el viaje de negocios, ¿entonces qué? Igualmente habría estado embarazada. Igualmente habría estado enferma. El viaje de negocios no tiene que ver. Posiblemente. Pero no pude protegerla. Hizo todo lo que pudo. Y aún más. Vico se apegó mucho a Regina. Le contaba sus problemas infantiles, compartía secretos, le pedía que le leyera cuentos. «Regina, ¿puede ser mi mamá?», preguntó una vez. Regina se turbó. «Vico, tienes mamá. Está en el cielo. Y aquí, en la tierra, ¿puede haber mamá?». Antonio escuchó esta conversación y entendió que había llegado la necesidad de conversación seria con Regina. Se encontraron en un café, cuando Vico estaba donde la abuela. «Regina, necesito decirle algo», comenzó Antonio. «Escucho. Vico se apegó mucho a usted». «Demasiado, tal vez. Es normal. Los niños se apegan a quienes los cuidan, pero él comienza a verla como madre. Y yo. Yo comienzo a verla como mujer». Regina se sonrojó. «Antonio, espere, déjeme terminar. No sé si esto es correcto. Pasaron solo 4 años desde la muerte de Espe. Tal vez aún es temprano. Pero siento que me gusta. No solo como educadora de mi hijo, sino como mujer. A mí también me gusta», dijo en voz baja Regina. «Y Vico para mí es como hijo propio. Pero no quiero reemplazar a su mamá. No la reemplazará. Nadie la reemplazará. Pero puede convertirse en su amiga». Regina guardó silencio por largo tiempo. ¿Y qué siente hacia su esposa? ¿Aún la ama? Sí, y le estoy agradecido por el hijo. Pero entiendo que la vida continúa. Y Víctor necesita familia. ¿Solo Víctor?
Antonio tomó su mano. No. Yo también. Antonio y Regina se casaron en primavera, cuando Víctor cumplió 5 años. Víctor estaba encantado. Ahora tenía mamá que vivía con ellos en la misma casa, le leía cuentos por las noches, le preparaba sus platos favoritos. Mamá Regina la llamaba, para distinguirla de mamá del cielo. Regina resultó ser madre excelente. No trataba de reemplazar a Esperanza, pero creaba para Víctor atmósfera de amor y cuidado. En la habitación del niño colgaba retrato de Esperanza. Regina misma propuso colgarlo. Víctor debe recordar a su mamá, le dijo a Antonio. No estoy en contra. Eres mujer increíble. Simplemente entiendo que el amor no disminuye porque se dé a muchas personas. Al contrario, aumenta. Isabel al principio recibió con recelo a la nueva nuera. Pero Regina se ganó su ubicación con paciencia y respeto. Buena esposa te elegiste, le dijo a su hijo. Espe habría aprobado. Antonio frecuentemente pensaba en esto. ¿Habría aprobado Esperanza su elección? Creía que sí. Ella quería que fuera feliz, que Víctor tuviera madre. La nueva familia vivió vida tranquila, pausada. Antonio regresó al trabajo con toda fuerza, Regina continuó trabajando en el jardín de infantes. El niño crecía sano y alegre. Heredó de su madre la bondad y sensibilidad, del padre, persistencia y determinación. Cuando Víctor cumplió 6 años, Antonio decidió que era hora de mostrarle la tumba de su madre. Se preparó largo tiempo para esta conversación. Vico, ¿quieres ir donde mamá? ¿Dónde mamá Regina? No, donde mamá Espe, que está en el cielo. Donde esa mamá que te dio a luz. Vico asintió seriamente. Quiero. Fueron al cementerio los tres, Antonio, Víctor y Regina. Aquí yace tu mamá, le dijo Antonio a su hijo. Se llamaba Esperanza. Vico miró largo tiempo la lápida con fotografía de mujer joven. Es hermosa, muy hermosa. Y muy bondadosa. Te amaba mucho. ¿Por qué murió? Se enfermó cuando naciste. Los médicos no pudieron curarla. ¿Y si yo no hubiera nacido, no habría muerto? La pregunta que Antonio más temía. Se puso en cuclillas junto a su hijo. Vico, escúchame atentamente. Mamá no murió por tu culpa. Murió de enfermedad. Pero ella quería mucho que nacieras. Dio su vida para darte vida a ti. Fue su elección. ¿Me amaba? Más que a nada en el mundo. Y ahora te ama. Es tu ángel guardián. Vico puso en la tumba ramo de margaritas que había traído consigo. Mamá, seré buen niño. Prometo. Regina estaba un poco apartada, sin interferir en la conversación del padre con el hijo. Cuando regresaban a casa, el niño preguntó, «Mamá Regina, ¿no te enojas que ame a mamá Espe?» «Por supuesto que no, solecito. Ella le regaló al mundo un niño tan bueno. ¿Verdad? ¿Verdad? Me regaló lo más querido, a ti y a papá». Los años pasaron. Víctor crecía, estudiaba en el colegio, practicaba deportes. Era niño capaz, pero no arrogante. Los maestros notaban su bondad y sensibilidad. Antonio le contaba a su hijo sobre su madre, le mostraba sus fotografías. Víctor conocía sobre Esperanza cada vez más. Mamá era economista, contaba Antonio. Mujer muy inteligente. Le gustaba leer, ir al teatro, cocinar. ¿Qué cocinaba? La mejor tarta de manzana del mundo para el té. ¿Me enseñan? Pidámosle a mamá Regina. Ella sabe. Regina con gusto le enseñó a Víctor a preparar platos que amaba Esperanza. No se lava la memoria de la primera esposa del marido, entendiendo que esa memoria, parte de su familia. En el 10º cumpleaños de Víctor, Antonio le regaló álbum de fotos con imágenes de Esperanza. Esta es tu mamá de niña, le mostraba. Y esta en el colegio. Y aquí en el instituto. ¿Era alegre? Muy alegre. Le gustaba reír, bromear. Tenía excelente sentido del humor. ¿Y triste a veces? Por supuesto. Todas las personas a veces se entristecen. Pero tu mamá sabía encontrar alegría en cosas simples. ¿En cuáles? En día soleado, en buen libro,
en que yo regresara del trabajo a casa, en que pronto tendría un hijo. Víctor miraba atentamente las fotografías. En una de ellas Esperanza estaba en el hospital, embarazada, sostenía las manos en el vientre y sonreía. ¿Aquí estoy yo?, preguntó el niño. Sí. Entonces tenías unas 30 semanas, en la pancita. ¿Mamá sabía que yo era niño? Sabía. Y se alegraba mucho. ¿Y cómo quería llamarme? Víctor. Vencedor. Vico asintió. Buen nombre. Víctor creció como persona digna. Se hizo médico, como quería su madre. No ginecólogo, como Sergio, sino pediatra. Quiero tratar niños, decía. Ayudarlos a crecer sanos. Antonio estaba orgulloso de su hijo. En él veía las mejores cualidades de esperanza, bondad, abnegación, disposición a ayudar. Regina se convirtió para Víctor en verdadera madre. Lo crió con amor y paciencia, nunca le recordó que no era su hijo sanguíneo. Isabel vivió hasta los 80 años y fue la madre y abuela más amorosa. Antonio frecuentemente pensaba en cómo todo había resultado. De la tragedia más terrible nació algo hermoso, su hijo, nueva familia, comprensión de que el amor no tiene límites. Víctor Cardona siguió siendo amigo fiel de la familia. Se convirtió en padrino de Víctor y siempre ayudaba en momentos difíciles. Estoy en deuda con Espe, decía. Cada año en el día de muerte de Esperanza toda la familia venía al cementerio. Traían flores, le contaban sobre sus asuntos. Mamá, terminé el instituto de medicina, decía el Víctor adulto, parado junto a la tumba. Ahora soy médico, como querías. Trataré niños. Antonio escuchaba a su hijo y sentía que Esperanza estaba en alguna parte cerca, que estaba orgullosa de su niño. El retrato de Esperanza seguía colgando en la habitación de Víctor, aun cuando se hizo adulto. Esta es mi mamá, les decía a sus amigos. Murió cuando nací, pero es mi ángel guardián. Regina nunca pidió quitar el retrato. Al contrario, ella misma lo cuidaba, limpiaba el vidrio. Esperanza, parte de nuestra familia, le decía a Antonio. Siempre estará con nosotros, cuidándonos desde el cielo. Y esto era verdad. Esperanza vivía en su memoria, en el carácter del hijo, en el amor que había regalado a todos. Su sacrificio no fue en vano, dio vida a persona maravillosa y enseñó a todos alrededor a valorar cada día, cada momento de felicidad. Los errores pasados no se podían corregir, pero se podía vivir adelante, guardando memoria de aquella que había dado su vida por amor. Y Antonio vivía, para el hijo, para la nueva familia, para la misma Esperanza, que los miraba desde el cielo y sonreía, viendo cómo eran felices. En esta casa amaron 2 veces, y ambos amores fueron verdaderos. Esperanza les regaló a Víctor y enseñó a valorar la vida. Regina les regaló familia y enseñó a no temer nuevos sentimientos. Y todos juntos crearon lo que soñaba Esperanza, familia feliz, donde crece su hijo. La historia terminó como debía terminar, con amor, comprensión y gratitud por cada día vivido. Los documentos del destino, encontrados en el cajón del escritorio, cambiaron para siempre la vida de la familia Guerrero, enseñándoles que el amor verdadero es más fuerte que la muerte y vive eternamente en los corazones de quienes amamos. Víctor creció, creó su familia, pero nunca olvidó a la madre que le había dado vida al precio de la suya. Llamó a su hija Esperanza, en honor a la mamá que nunca vio, pero que para siempre permaneció en su corazón como ángel guardián de toda su familia.